Bienvenidos una vez más a Caminos de Aprendizaje. Hoy veremos un tema muy importante, educación rural en el Perú, cerrar brechas, abrir oportunidades. Como sabemos, el Perú es un país diverso lleno de culturas, lenguas y tradiciones, pero esa riqueza cultural contrasta con una realidad dolorosa. No todos los niños y niñas tienen las mismas oportunidades para aprender. En nuestras zonas rurales, muchos estudiantes enfrentan limitaciones de infraestructura, conectividad y recursos, lo que los coloca en desventaja frente a sus pares urbanos. Bueno, y como sabemos, según el Ministerio de Educación, más del 30% de las escuelas rurales aún carecen de servicios básicos o materiales suficientes. Esta brecha educativa no solamente limita el aprendizaje, sino que también vulnera un derecho fundamental, el derecho a la educación. Frente a esta situación, es urgente reflexionar sobre cómo mejorar nuestro sistema educativo, especialmente en las zonas más olvidadas del país. Es por eso que hoy nos acompañan dos especialistas invitadas que nos van a ayudar a comprender y analizar este tema desde distintas miradas. Contamos con la presencia de una especialista en educación, la doctora Scarlett Cajusol, con amplia experiencia en gestión escolar y trabajo pedagógico en comunidades rurales. Y también con la psicóloga educativa Fabiana Derancén. Le invitamos a compartir sus perspectivas a lo largo de este diálogo donde buscaremos responder una pregunta clave. ¿Cómo lograr una educación rural que sea relativamente inclusiva, participativa y transformadora? Empezamos comprendiendo la situación actual. Durante la pandemia se hizo más visible la gran brecha entre la educación urbana y la rural. En ese tiempo, miles de estudiantes quedaron desconectados del sistema por falta de internet o equipos. Y como ya sabemos, ya han pasado como 3, 4 años desde que las clases volvieron a la presencialidad y los efectos de esa desigualdad siguen presentes. Para ayudarnos a entender mejor este panorama, le damos la palabra a nuestra invitada especialista en educación. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes. Mi nombre es Scarlett Cajusol, como ya lo mencionaron. Y sí, en base a todo lo que han estado hablando, puedo decir que la educación rural realmente enfrenta limitaciones estructurales que son muy grandes, ¿no? Y culturales también. Pero también hay oportunidades. Basándonos en lo que nos dice UNESCO en el año 2022, avanzar hacia una educación equitativa implica más que todo reconocer esas diversidades lingüísticas y culturales que tiene nuestro país. Desde ese enfoque pedagógico nos basamos en lo que dice Paulo Freire, que más que todo debemos nosotros construir una educación liberadora. ¿Qué quiere decir? Que parta de la realidad del estudiante y de su comunidad. O sea que el niño más que todo tiene que estar en contacto con ese contexto que tiene su cultura, naturalmente, sin necesidad de irnos muy lejos de su realidad, ¿no? Es por eso que propongo fortalecer lo que es la autonomía escolar para que las escuelas rurales, más que todo, puedan adoptar el currículo y tomar decisiones pedagógicas. Entonces, la clave está en que las escuelas rurales tengan poder para transformar su propio entorno educativo. Exactamente, Xiomara, como tú mencionas, eso más que todo se alinea con el pensamiento que nos dice Vygotsky, quien es el que sostiene ese enfoque constructivista basado en su contexto, ¿no? En su cultura. Y más que todo esto va a sostener que el aprendizaje sea significativo, ya que va a haber una interacción social con los demás, ¿no? Que es más que todo ello, que es lo que nosotros debemos apuntar, buscar como futuras docentes, en mi caso, ¿no? Que las escuelas rurales integren lo que es la participación no solamente del niño y las maestras, sino también de las familias, de la comunidad, y así el aprendizaje se va a volver mucho más significativo para el niño en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, ahora queremos conocer el lado más humano de la educación rural. Por eso le pedimos a nuestra invitada, la psicóloga Fabiana Darianzán, que nos comparta un poco de su análisis. Muchas gracias, Xiomara. Cuando hablamos de brechas educativas, no debemos olvidar las brechas emocionales. Muchos niños y niñas en contextos rurales crecen sintiendo que su voz no importa. Esto afecta su motivación, autoestima y capacidad de aprendizaje. Desde el enfoque humanista de Carl Rogers, el aprendizaje solo ocurre en un clima de aceptación y confianza. El docente debe de actuar como una guía empática que acompañe, escuche y valore las experiencias de sus estudiantes. Después de este análisis, ¿qué propuestas podrían ayudarnos a mejorar la educación rural en el Perú?
Bien, muchas gracias, Dana, por esa pregunta, ¿no? Desde el punto de vista educativo, propongo tres líneas de acción que podría ser uno, la autonomía pedagógica, ¿no? Que es más que todo que las escuelas se empoderen en crear ideas innovadoras, valga la redundancia, ¿no? Que sea en lo que los niños se sientan más que todo parte de ello, ¿no? Y otra sería lo que es la formación docente continua. Como su mismo nombre lo dice, no basta con el hecho de simplemente ya me gradué, listo, me titulé y ya. No, hay que seguir capacitándonos, seguir innovando, buscando qué estrategias podemos usar para que el aprendizaje de nuestros niños sean más significativos, ¿no? Y basándonos en esas culturas que ellos tienen, adaptándonos a ellos. Y el punto número tres sería una infraestructura y conectividad, porque esto nos va a permitir garantizar un acceso tecnológico a Internet, que como ya se mencionó antiguamente, en la pandemia más que todo se perdió eso y se vio una gran diferencia, no tanto en las zonas rurales como en las que tenían ese acceso a Internet. Entonces, ese sería un punto muy importante también. También me gustaría agregar una cuarta, que podría ser el acompañamiento socioemocional permanente. Como señala Daniel Goleman, las habilidades emocionales son tan importantes como las cognitivas. Formar docentes con competencias emocionales es esencial para construir ambientes educativos saludables. Entonces, una verdadera reforma educativa rural debe integrar lo académico, lo emocional y lo humano. Exacto, porque enseñar en el campo no solo es impartir contenido, sino sembrar esperanza, autoestima y sentido de comunidad. Hoy hemos reflexionado sobre cómo la educación rural puede transformarse si se da la voz a quienes viven y enseñan de ella. Los desafíos son grandes, pero también lo es la capacidad del pueblo peruano para educar desde su identidad, su cultura y su territorio. Gracias a nuestras invitadas por sus aportes y a ustedes oyentes por acompañarnos en esta conversación. Sigamos creyendo que una educación rural de calidad no es un sueño, sino un derecho.